Me dedico, soy empresaria. Flor, llévale esta a tu tía. Sí, soy licenciada en Administración de Empresas. El último diagnóstico de hospitalización fue otitis bilateral. Otitis bilateral, o sea, era tanta la infección que llegó a tímpanos, pero también había un factor muy raro, que dentro de la infección, era tanta la enfermedad que se llevó los tímpanos. Pero cuando le hacen a ella una prueba que se llama inmunoglobulinas, nos dicen, no tiene infección, no trae tos, no tiene garganta, no tiene nada, sus defensas están comiendo a los órganos, están comiéndose a los riñones, están atacando oídos, están atacando hígado, las mismas defensas de la niña. Sí, pero previo a esto, o sea, tuvimos hospitalizaciones en el hospital del niño y siempre los doctores decían, es garganta, es oídos, o sea, siempre enferma, siempre. El Hospital La Paz, bueno, aquí está otra hospitalización en aislado. Aquí está en aislado por H1. Cuando ¿qué fue? En el 2009 tuvimos el brote de influenza H1N1. En Durango se registraron 6 casos. Obviamente ella, al no tener, son las llaves de Shalom. Ella al no tener defensas inmediatamente agarró la influenza H1 y nos fuimos aislados. El medicamento que aplicaron, estuvimos 2 días en terapia como intermedia por la gravedad, porque todo el mundo andábamos que los cubrebocas y todo esto, la moda, y nos mandaron de México el medicamento. Entonces ella era una niña que si pasaba la mosca le daba mosquitis, o sea, todo. Hasta en el 2011, 2012, que tuvimos el gusto de conocer, 2012, ¿qué fue? Tenía ya 5 años, 6, 2012. Empieza ella con las gotitas. Ahorita puede andar 3 horas en una alberca súper fría, descalza, lo que quieran, no se enferma de nada. ¿Qué edad tiene ella? 8 años. ¿Es su hija? Sí, es mi hija. Inmune a todo. Ahora sí. Antes era susceptible a o sea, sus defensas eran tan bajas que se enfermaba ella sola. Sí, fue lo que... Y lo increíble de esto es que nos regaló un frasquito y yo compré otro, ¿sí? Pero yo compré otro para usarlo yo, porque el de la niña era el goteo en la boca. Me ponían las gotas en la boca, termino las gotas de la niña y de repente empezamos a ver de que, oye, ya no se ha enfermado mi cuñada, oye, ¿qué le das? No, pues estas gotitas. Ah, sí, las conozco. Y mi suegra, no, yo también las conozco. Y empezaron los niños como a vacunarse. Él, con Matías, pues ya vamos a empezar. Con los niños que están mucho tiempo hospitalizados, Mavi, la última vez que estuvimos en el hospital, estuvo 42 días hospitalizada. ¿Internado? Sí. Entonces, hablar de que alguien está en un hospital, estuvimos en el Hospital General, que regularmente es un centro de servicio donde llega uno y ya, aunque se esté muriendo, ándale, ya vayas a su casa, ¿no? Y con ella entramos a casi finales de febrero, estuvimos todo marzo y alcanzamos, nos dieron de alta una semana y regresamos y estuvimos ahí 30 de abril y todas las fechas, porque ya era un cuadro donde parte de los oídos empezó con otitis y luego la garganta y luego los riñones y luego el hígado, y empezó con un cuadro que parecía una infección, ¿sí? Entonces empezaron a hacer todos los estudios y ya ahí es cuando nos dicen, ¿sabe que no se puede ir la niña? Pero también no comía bien, o sea, una alimentación, no una desnutrición, sino una alimentación muy aborrecida como la tienen los niños. O sea, come verdura, no quiero. Come yogur, no quiero. O sea, quiero comer
comida que no es nutritiva, ¿sí? Entonces también eso ayudaba mucho, aunque nosotros le dábamos que la vitamina, que para nutrirla, aunque no quisiera ella comer bien, pero se resistía mucho a comer ciertos alimentos. Entonces, sí fue... ¿Mande? ¿Tú le dabas medicina? Sí. Tenía a veces hasta 6 antibióticos. O sea, entre medicamentos. Ve con tía, mi amor. Sí. Corre, ve con tía. Vayan al caballo. Bueno, sí llegó un momento en que en el hospital las enfermeras me decían, es que ¿por qué la niña está tan enferma, señora? O sea, ¿qué tiene? O sea, usted no ve que la niña tiene manchas en la cara. O sea, empezaban así como que esta desnutrición puede ser como un cáncer, puede ser, o sea, algo más. Y cuando ya veían que o sea, no, es que sí come proteínas, come todo, pero sin embargo, aunque tenga una dieta sana, come poquito. O sea, es niño, o sea, no lo logra tener uno en la mesa todo el rato ni que coma todo. Y empezaron a ver, y durante el hospital empezaron a ver que era cierto, que la comida no era, o sea, que le llevaban la dieta y que ella no comía, y que podían pasar 3 días y no comía. O sea, ¿qué vas a comer? Y no. Y le decía una enfermera, si no comes te lo doy por jeringa. Y le daban con jeringa y a los 2 minutos todo para afuera. Entonces me decían, no, hija, está muy raro. Y dentro de ese muy raro, le daban antibióticos que no la curaban porque decía el inmunólogo, no está enferma, señora, la niña no tiene infección, o sea, no se trata de curarla. Secundaria pues no hay riesgo, por eso es que lo empezamos a tomar. Y mi suegra que no, pues que es maravilloso el orégano y yo lo conozco. Entonces ya muchas veces habíamos intentado el tecito de orégano, pero jamás con los mismos resultados, ¿sí? Pero sí nosotros consideramos, o sea, el último estudio fue un cistograma miccional, que es que nos da problemas ya de, como decir una cistitis, como decir problemas en vías urinarias, problemas a nivel renal. Nos decían que había una lesión, una microlesión, pero que en el riñón es muy grave una lesión porque filtra proteínas. ¿Y eso cuándo fue? Pues cuando nosotros conocemos al señor Ramiro, ahí nosotros nos ubicamos en todo lo que tenía Steffi. O sea, Steffi era un cuadro de nutrición, de vías respiratorias, de oídos y de sus defensas. O sea, era un cuadro fatal. Y lo único que hicimos fue que se acostumbrara al sabor. Sí, o sea, así como... ¿Se lo sigue dando? Ahorita ya el sabor lo puedo poner en la sopa y ella como ponerle al menudo. Sí, o sea, ya esto se vuelve un ingrediente. O sea, se lo da como una... Sí, o sea, ella si se lo pongo en la boca es o sea, es un hábito, sí, sus gotitas. Ya que tenía eso como si fuera un salero, ¿no? Sí, está ahí en la barra de la cocina y lo ve y no hay resistencia. Bueno, las fotos de la pequeña. Aquí a la altura del rostro. Las fotos de la pequeña Estefanía. Bueno, aquí lo único que nosotros pues hacemos hincapié, ¿verdad? Es de que ella, dentro de lo que es un niño normal, querer jugar, querer salir a actividades normales de la escuela, pues todo le afectaba, todo. Entonces participaba en todas sus actividades, pero siempre enferma, siempre. Entonces, ahorita pues ya tiene 8 años, ya está más grande, pero su salud mejoró desde o sea, hace 2 años que ya no conoce un hospital ni un pediatra. O sea, ni siquiera ir a un chequeo de pediatra porque es como un roble, es muy fuerte.
yo creo que es como un regenerador celular. Es un O sea, antioxidante. es un antioxidante y pues si quiere uno no tener problemas, pues se lo toma mejor. Exacto, es Antes una prevención. antes de, que es la idea que queremos hacer con Matías. Pues yo creo que si lo usamos en bebés, si lo usamos con abuelitos, si lo usamos y lo usamos nosotros, yo creo que con todo el mundo. Yo lo recomendaría como algo, no en el momento de la infección, porque mucha gente puede pensar, ay, es que mi hijo tiene tos, le voy a dar ahorita para ver si se le quita la tos. Obviamente no le va a quitar la tos en 3 días, porque ni el antibiótico la quita, ¿sí? Esto es constancia, esto es un hábito de vida, o sea, se levanta y su gotita en la boca, así, todas las mañanas o todas las noches. Yo lo recomendaría como quien toma agua, ¿sí? Como el tomar agua, el saber que el agua me hidrata, el probarlo, o sea. Muchas de las personas que se las he recomendado yo me dicen, ay, pero no le va a gustar al niño, el niño se acostumbra. El niño en cuanto empieza a probarlo, es un hábito, o sea, el sabor se van a acostumbrar. ¿Lo tomas tú, mijo? ¿Sí? ¿A quién se lo recomiendo? Pues a todo el que quiera estar sano. ¿Sí? Y si está enfermo, pues con mayor razón, ¿verdad? Yo con Steffi lo empecé a usar por un testimonio que me dieron y dije, bueno, lo voy a usar. Y sorprendentemente, a la vuelta de que se acabó el frasquito, y es por gotas, o sea, un frasquito te dura casi 6 meses, o sea, es por gotitas. Sí, o sea, es por gotita, ¿sí? A la vuelta de que se acabó el frasquito, se acabaron los problemas, ¿sí? Entonces, yo lo recomiendo plenamente. A mi abuelita se lo estoy dando, mi abuelita tiene 95 años, mi abuelita, me dijo, ¿sabe a tecito de orégano? Sí, es tecito. Pero pues nosotros en la familia, yo creo que es un antioxidante, no es un medicamento. ¿Sí? Entonces, yo aquí nuestra idea, ¿verdad? Pues es recomendárselo a todos los niños que vienen a la quimioterapia, que lo conozcan. Y tenemos adultos también. Sí, yo siento que el fortalecimiento que hace del sistema inmunológico hace como un... Steffi salía muy mal en sus análisis, desde la hemoglobina, de lo que le buscaran. Si era en orina, si era en sangre, en todo salía mal, pero en ninguno salía con infección, ¿sí? Entonces, después de que le hacen un chequeo de rutina para ver cómo está, sale normal. ¿Ya le preguntó a los doctores que...? Sí, ¿qué le está dando? Orégano. Contra el orégano estaba la loratadina, que mucha gente la conoce. Teníamos loratadina, teníamos ceftriaxona, teníamos kifaprina, teníamos soldrino oftálmico, teníamos enterogermina, porque todos los antibióticos le dañaban el estómago y aparte había que darle para que no se enfermara por la medicina que le estaban dando. Teníamos una colección de medicamentos, como decir jarabes, de antihistamínicos, que porque era gripa, que porque era alergia, que porque era el sereno, ¿sí? Desde el Birlix, el aminofedrison, una serie de medicamentos carísimos, pero carísimos. Había un medicamento que me costaba 900 pesos, ¿sí? Y era suspensión, y lo abría y a los 7 días había que tirarlo, ¿sí? Y nunca se le quitaron los mocos, y nunca se le quitó la gripe, y nunca se le quitó la tos, hasta que le dimos esto. ¿Sí? Entonces realmente yo creo que lo que hace, potencializa el sistema inmunológico y hace ya como que una cubierta, un bloqueo. Entonces ya los niños son menos susceptibles a infecciones, ¿sí? Y pues yo estoy muy agradecida de que se acabaron las consultas, se acabó estar haciendo un archivo clínico, porque todo el mundo me decía, ve anotando, porque era terrible que llegas con el doctor de que, oiga, la traigo muy enferma, tiene tos. Ah, sí, dele ceftriaxona. Oiga, pero es que el doctor pasado hace 3 días le dio esto, cámbieselo. Oiga, de otro antibiótico, y otro antibiótico, y otro antibiótico. Entonces ya yo qué hacía, le decía al doctor, no, oiga doctor, es que le dieron ya ese, ya se lo dieron. Ah, ya se lo dieron. No, entonces no le dé. Entonces, pero tenía uno que estar Ensayo y error, probar
No, y diciéndole a los doctores, o sea, ya le dieron eso, ya no me la mediques, o sea, también eso, que es la parte de la medicina alópata, sí, que lleva un proceso de 7, 8 días en que se cure el niño, no se cura y que te dan más y más y más. Y pues bueno, aquí tenemos todo desde el Seguro Social, Hospital de Niño, todos decían, no hay mucho que hacer, señora, no hay mucho que hacer. Las inmunoglobulinas pueden atrofiar cualquier órgano, o sea, llega un momento en que las mismas defensas se van a acabar el organismo, ¿sí? Y eso no hay cómo revertirlo, hay cómo curar la enfermedad cuando hay infección, pero cuando no hay infección, pues nada lo cura, o sea, nada más. Entonces, esto le avisó al organismo de mi hija que todo estaba bien.